En este caso vamos a comenzar hablando de este libro que tengo yo ya en mis manos y que es muy especial. Ahora van a entender por qué. Julio Llamazares ya se encuentra al otro lado del Skype. Julio, bienvenido a Córdoba TV, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer poder hablar contigo. Te voy a tutear con tu permiso. Sí, por supuesto. Por supuesto. Te encuentras ahora mismo en plena promoción de este ejemplar que nosotros ya tenemos aquí y que nos hemos leído toda la redacción, tengo que decírtelo, y es un ejemplar muy especial porque aunque lo que se cuenta es esa vivencia tuya que has querido plasmar en el tiempo que tuvimos que estar cada uno en nuestra casa, todos nos hemos visto reflejados de una manera o de otra. Julio, ¿cómo surge la idea de realizar esta obra que tengo yo aquí? Este es un libro que surge, como parece evidente, del azar. Es el azar el que lo produce, el que lo provoca, es la pandemia, es la circunstancia excepcional que hemos vivido y que continuamos viviendo, que esperemos que pase pronto, y que en la primavera del 2020, huyendo de la pandemia que se acercaba, yo me fui a Extremadura, a un antiguo lagar. Me refugié allí en el campo de lo que se aproximaba y pensaba que iba por una semana o dos y estuve 3 meses que dentro de la tragedia y de la inquietud y la zozobra que todos vivíamos, a mí me permitió vivir una primavera espectacular en el corazón de Extremadura, cerca de Trujillo, y es lo que cuento en este libro, es esa especie de contraste entre la maravilla de primavera que me rodeaba y el drama que a la vez nos rodeaba y nos asolaba a todos. Por supuesto. Primavera extremeña, apuntes del natural. Vamos a encontrar una historia, pero encontramos también unas ilustraciones maravillosas que hacen que podamos vivir también contigo esa parte, ¿no?, de tu propia historia, el que nos podamos marchar todos a Extremadura entre las páginas del libro. Bueno, las acuarelas son este libro, digamos que tiene 2 lecturas, una visual de las acuarelas de Konrad Laudenbacher, que es un amigo alemán que tiene una casa cerca del lagar donde yo me refugié, y la lectura literaria de los textos que integran el libro. Digamos que las acuarelas además son el detonante o la chispa que provocaron la escritura de este libro. Yo llegué a Extremadura, ya digo, huyendo de la pandemia, me refugié en un antiguo lagar reconvertido en casa rural y al principio intenté seguir con mi trabajo habitual, con la novela que estaba escribiendo y que continúo escribiendo, pero era tan fuerte y tan impresionante lo que estaba ocurriendo y lo que me rodeaba que de repente me di cuenta de que tenía que contarlo y que lo que estaba escribiendo, la novela que estaba escribiendo, no me permitía hacerlo. Con lo cual empecé a dar vueltas a cómo contar lo que me estaba pasando, hasta que el día de mi cumpleaños, que fue a los 15 días de estar allí en el lagar de los Almendros en Erguijuela, cerca de Trujillo, mi familia me regaló una acuarela de Konrad, que es este amigo alemán que vive allí cerca, y cuando vi la acuarela que viene en el libro, que se llama Paisaje de la Sierra Santa Cruz, con lavandas, porque era en la época en que florecen las lavandas, de hecho la acuarela es prácticamente violeta, de repente vi que lo que yo tenía que hacer era lo mismo, fue como un deslumbramiento y empecé a escribir lo mismo que Konrad pinta las acuarelas. Por eso son como 2 lenguajes paralelos y complementarios los que integran este libro, que tiene una lectura visual y una lectura literaria. Julio, tienes la enorme suerte en medio de esta pandemia que todos hemos vivido de una manera muy dura, has tenido tú la enorme suerte, pues en 2 vertientes podemos decir. Por un lado, en la del trabajo, porque gracias a eso tenemos aquí este libro, y por otro lado, el poder haber estado en un lugar tan maravilloso como esos campos de Extremadura y el poderlo contar de la manera en la que lo cuentas, que
Hay cosas que evidentemente están ahí que son duras, como por ejemplo cuentas cómo vivíais tú y tu familia el saber lo que ocurría en Madrid, porque vosotros salisteis de Madrid, el ver las noticias, esas imágenes tan duras que todos hemos estado viendo durante meses, pero por otro lado, como digo, has sido un afortunado en ese sentido, en el poder vivir pues de la manera que lo has hecho y con tu familia y alejado además de Madrid, que es lo que buscasteis desde el principio. Bueno, evidentemente he sido un privilegiado porque yo pude escapar, por mi trabajo yo puedo estar en cualquier lugar y no necesito una pandemia, y de hecho paso temporadas fuera de Madrid, en el campo, y digamos que en ese sentido soy un privilegiado por poder hacer mi trabajo en cualquier lugar. Y fui un privilegiado por poder instalarme en esa casa en el campo. Pero a la vez yo seguía minuto a minuto, como todo el mundo, lo que estaba ocurriendo en España y en el mundo. Está la televisión, la radio, la prensa digital, el teléfono al que estábamos enganchados como todo el mundo, sobre todo al principio, intentando saber qué ocurría a nuestros familiares, a nuestros amigos. Durante el confinamiento, amigos míos estuvieron hospitalizados y alguno murió. Digamos que la tragedia me afectó igual que a todo el mundo, pero yo tenía la suerte de poder pasear, incluso en las semanas de más estricto confinamiento, en el terreno alrededor de la casa. Tenía la suerte de disfrutar de la explosión de la primavera en Extremadura, que es un espectáculo más que una estación del año, y todo eso me producía una doble realidad. Por un lado, estaba viviendo el peor año de mi vida, como la mayor parte de la gente que no hemos conocido una guerra o los años del hambre, ha sido el peor año de nuestra vida, pero a la vez estaba disfrutando de la primavera más maravillosa que he visto en mi vida, porque además estaba en primera línea de playa, podríamos decir, en mitad del campo, rodeado de pájaros, de vegetación, de flores, y sin casi nadie por los caminos, con lo cual era un contraste brutal, que es lo que intento contar en este libro. Lo cuentas muy bien, porque además se puede incluso sentir, hablas de silencios, de ese silencio, ¿no? Cuando sales y solamente escuchas un pájaro, de ese silencio incluso en las casas relativamente cerca que hay de los vecinos. Y a mí me llama mucho también la atención cómo eres capaz de captar ese sentimiento que todos teníamos de cuando teníamos que salir por algo, a comprar el pan, a por una medicina o algo, nos encontrábamos con alguien y todo era como que yo voy a por una medicina, que yo voy a por el pan, que nadie piense que me estoy saltando las normas, que no me las estoy saltando, y eso también os ocurría a vosotros. Como te decía al principio de esta entrevista... Lo mismo que a todo el mundo, y que le ha ocurrido a mucha gente, pues por ejemplo en el Valle de los Pedroches o en la Subbética, la gente disfrutaría de la misma primavera que yo, y padecería las mismas circunstancias que padecí yo. Digamos que es una experiencia común a muchísima gente, que en mi caso tuvo la particularidad de que pude vivirla en medio de la naturaleza, constatando algo que ya sabemos todos, pero que a veces se nos olvida, que es que la vida sigue a pesar de los pesares y a pesar de las tragedias. Y más allá de esto, una certeza que no tenemos que olvidar: que nosotros sin la naturaleza no podemos subsistir, pero que la naturaleza sin nosotros sigue su vida perfectamente. Incluso mejor, diría yo. Incluso mejor. Sin nosotros, incluso hasta mejor, Julio, podemos decir. Sí. Es una obra que hay que leer, es una obra donde todos nos vamos a ver reflejados de una manera o de otra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y hemos disfrutado mucho, de verdad, Julio, te lo reitero, porque lo hemos leído todos en la redacción y todos hemos coincidido en que hemos disfrutado mucho leyendo este libro. Muchas gracias por todo. Porque uno escribe para que la gente disfrute y para que la gente entienda más los sentimientos de los otros, que al fin y al cabo todos somos los mismos y sentimos y padecemos lo mismo. Un abrazo, y siento esta vez no estar físicamente en Córdoba, que es una tierra a la que he visitado mucho y que me gusta mucho. Pues ya sabes, nos debes la visita, ¿eh? En cuanto pueda ser, aquí te esperamos en Córdoba TV para seguir hablando contigo.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, y mucha Julio. suerte para todos. Muchísimas gracias y feliz año. Que el 2021 traiga nuevos títulos de tu firma y nuevas sorpresas que nosotros podamos dar aquí también. Salud, Gracias. porque peor no puede ir. Fundamental, sobre todo salud, eso es lo fundamental. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias.